del Grupo Internacional de Pluralismo Jurídico Latinoamericano y es autor de publicaciones sobre acceso a la justicia, jurisdicción intercultural, resolución de conflictos y artículos sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Pues muchísimas gracias, doctor Javier, por aceptar estar con nosotros en este seminario, por compartirnos su experiencia de trabajo, que pues bueno, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues estamos también trabajando y nuevamente a nombre del doctor Juan Carlos pues les damos esta bienvenida y agradecimiento por su tiempo. Adelante, doctor. Creo que tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. Muchas gracias, le decía, por sus palabras, doctora Patricia Pérez. Espero que se me esté escuchando bien. En todo caso, me avisan si hay alguna interrupción técnica. Yo quiero agradecer al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México, a este programa del Núcleo de Investigación Indígena Aplicada, la oportunidad de poder tener este intercambio con colegas mexicanos, mexicanas, y poder hablar sobre un tema que es de vigencia, de constante actualidad, de preocupación muchas veces en nuestros países, ¿no? Que atraviesa, digamos, a la mayoría de países latinoamericanos. En este sentido, yo voy a hacer una presentación, digamos, inicial, en la idea de que luego podamos seguro profundizar a partir de algunas preguntas o comentarios que ustedes puedan realizar. Para esto me voy a ayudar con una presentación en PPT, que voy a pedir si pueden ustedes, por favor, ayudarme con la presentación. Ustedes la tienen y que pueden también difundirla entre los participantes. ¿Me dicen si la ven, por favor? Sí, todo está bien. Está bien, sí. Bien. Bueno, yo quería, digamos, empezar esta presentación, digamos, haciendo una entrada histórica para poder situarnos, digamos, en torno a cómo se ha construido este marco jurídico de protección a los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional y cómo eso ha influido en las legislaciones nacionales de cada uno de nuestros países. Y para ello, por favor, si pueden pasar la siguiente, adelantar. Quiero, digamos, situarme en las distintas etapas desarrolladas en la construcción de este denominado derecho internacional de los pueblos indígenas, ¿no? Luego vamos a ir aterrizando ya en los casos nacionales. Pero es importante situarnos aquí porque, de algún modo, esto que se ve a nivel internacional, de algún modo ha tenido algún reflejo también en la realidad de nuestros países, ¿no? Curiosamente, es un organismo de las Naciones Unidas, como es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, quien, digamos, aborda el tema de los pueblos indígenas prácticamente desde sus orígenes, ¿no? La OIT, digamos, surge a fines de la segunda década del siglo XX, y desde un comienzo fue una preocupación de esta organización el tema de las denominadas comunidades o pueblos indígenas, básicamente por el lado laboral, ¿no? Por el lado de cómo eran discriminados en términos laborales en los respectivos países. Eso dio pie a que el año 1957 se aprobara, digamos, el primer tratado internacional sobre poblaciones indígenas. Esto es muy importante señalar porque prácticamente es
la OIT la única entidad en el ámbito internacional que tiene, digamos, un marco normativo que permite aprobar tratados específicos sobre pueblos indígenas. ¿Ya? O sea, no es que no hayan otras normas internacionales que abarquen pueblos indígenas, pero de manera específica solo la OIT. Y el convenio 107 de la OIT del año 1957 es, digamos, el origen de esto. Es importante señalar que la mirada que hay en ese momento desde la OIT es básicamente una mirada integracionista, asimilacionista, ¿no? La idea es que las poblaciones indígenas tenían que integrarse a la comunidad nacional, ¿no? Y por lo tanto gozar de los beneficios que se podía tener el ciudadano común y corriente en la medida que se integraba. Esa era la perspectiva que había en ese momento acerca de lo que se entendía era la protección a estos núcleos de la población que existían en los distintos países. Esto, con el paso de los años, empieza a ser criticado justamente porque, digamos, esta suerte de mirada condescendiente, paternalista que había en este tratado internacional se empieza a desafiar. Y en la década de los 80 del siglo pasado hay toda una serie de estudios que permiten, digamos, reformular esta mirada, esta visión acerca de los pueblos indígenas. Se empieza a hablar ya de los pueblos indígenas, ¿ya? Y es muy importante porque, digamos, cuando se aprueba el año 1989 el convenio 169, básicamente se descarta, se señala en su parte introductoria que la idea es descartar esta, digamos, aproximación que buscaba la asimilación de las poblaciones indígenas. Y la idea era que sean los propios pueblos quienes pudieran decidir, digamos, sus formas de vida, cómo se relacionaban con la sociedad mayoritaria y cómo se les reconocía sus propias instituciones y sus formas de desarrollo. En ese sentido, digamos, el convenio de la 169 de la OIT es uno de los hitos más importantes. Es probablemente hasta el momento la norma, digamos, internacional vinculante más importante que tenemos dentro de lo que es el derecho internacional de los pueblos indígenas, ¿no? Y es todavía, sin embargo, una norma que básicamente ha tenido un impacto en Latinoamérica, ¿no? Al día de hoy, este convenio ha sido ratificado por 22 países, de los cuales alrededor de 17 son latinoamericanos, son de esta parte digamos, del mundo, ¿no? Es básicamente en ese sentido una norma, digamos, que ha tenido un impacto regional. Luego vamos a desarrollar esto con mayor amplitud, ¿no? Pero luego tenemos como otro hito importante el desarrollo de una serie de normas o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante porque el desarrollo jurisprudencial dado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos es básicamente de este siglo. Y esto es importante porque, de algún modo, se empieza a hablar ya de un marco o normativo jurisprudencial que combina el desarrollo del convenio 169 de la OIT con estas sentencias que empiezan a salir a partir del año 2001. La primera sentencia relevante que hay sobre el tema es el caso de Aguastini versus Nicaragua, 2001, que marca, digamos, una suerte de diferencia importante de cómo tenía que entenderse la propiedad en el caso de los pueblos indígenas. Y a partir de ahí hay un desarrollo jurisprudencial que luego lo vamos a explayar. Entonces, este es otro hito importante. Finalmente, hacia el año 2007, tenemos la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para efectos del derecho internacional, esto no es propiamente un tratado, es una declaración, pero tiene algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que hayan sido por primera vez los propios pueblos indígenas quienes hayan participado en la gestación, en la formulación de esta declaración. A diferencia de del convenio 107 o el convenio 169, donde habían sido los estados, es decir, representantes de los gobiernos, en el caso de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, participaron representantes de organizaciones de los pueblos indígenas. ¿Ya? Y eso hace que, digamos, tenga una suerte de importancia adicional. Cabe señalar que esta declaración no es que agregue nuevos derechos. Lo importante es que reúne en un solo instrumento internacional y de Naciones Unidas, digamos, el conjunto digamos, de derechos provenientes de otros instrumentos jurídicos consolidados esta vez. Y que va a servir, digamos, como marco de mucha influencia para el desarrollo de políticas públicas y de las legislaciones nacionales que se daban en nuestros países. ¿Ya? Entonces, digamos, ese es el constructo de cómo se da el derecho internacional de los pueblos indígenas y cómo estamos, digamos, a nivel declarativo. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de este marco normativo, entonces es importante hacer una separación entre el marco jurídico interamericano y lo que se conoce como el marco jurídico universal. ¿Ya? Es decir, a nivel latinoamericano tenemos algunas normas específicas que nos permiten, de algún modo, dar ese soporte jurídico para poder hablar de los derechos de los pueblos indígenas. Y allí voy a solamente mencionar, no voy a entrar a mayores detalles, ahí tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la base, digamos, sobre la que actúa la Corte Interamericana. Hay una carta de la Organización de Estados Americanos también que es tomada en cuenta. Y lo último que tenemos, que es muy reciente, es la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2016. Esto es importante porque, digamos, a nivel de la región, se tiene un instrumento normativo, todavía a nivel de declaración, que pudo ser, después de muchos años de debate, de difícil consenso, pudo alcanzarse, de algún modo, una suerte de mínimos sobre cómo tendría que en la región plantearse la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración, es cierto, ha tenido algunas críticas, ¿ya? Sin embargo, digamos, ingresa, digamos, al conjunto de normas que pueden ayudar, digamos, para desplegar una defensa de los derechos de los pueblos indígenas. A la siguiente, por favor, si pueden pasar. Este marco jurídico interamericano tiene que ser leído, obviamente, o tiene que también corresponder con lo que se conoce como el marco jurídico universal. Es decir, las normas que no solamente rigen aquí en la región, sino que a nivel mundial. Cada vez hay, digamos, necesidad de recurrir a este tipo de instrumentos. Y ahí, además del convenio 107, tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Tenemos el Pacto de Derechos Civiles Políticos, ya que se refiere al tema de las minorías étnicas. Está el convenio 169, que ya hemos mencionado, y tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este marco jurídico universal también apoya, digamos, y permite construir un núcleo sólido
en el ámbito internacional. La siguiente, por favor. Ahora bien, si pudiéramos, digamos, hacer una reflexión aquí sobre, digamos, cómo ha sido el avance jurídico y cómo eso se ha ido plasmando en los distintos tratados, las declaraciones, la propia jurisprudencia, podemos hablar, digamos, básicamente de tres momentos o tres ciclos que han transcurrido más o menos los últimos 100 años en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Inicialmente, las primeras normas que se aprueban en el ámbito internacional, pero que también se aprecian en las legislaciones nacionales, era, digamos, una mirada de protección de derechos individuales. La idea era cómo, digamos, promovíamos legislaciones tuitivas, protectoras, diríamos paternalistas, que buscaban proteger al ciudadano, a la persona que era considerada indígena, que no era considerada parte de, digamos, de la sociedad mayoritaria. Esto se ve reflejado en el convenio 107 de la OIT, cómo explica por qué este convenio tiene ese tipo de mirada en la idea de integrar a las minorías indígenas, digamos. En varios de nuestros países también las primeras legislaciones que se aprueban van en esta orientación. Un segundo momento es cuando se empieza a plantear el tema de la discriminación. La idea es cómo se identifican minorías étnicas, las minorías indígenas, y cómo se evita, de algún modo, que éstas sean discriminadas. El origen del convenio 169 de la OIT, digamos, radica aquí, ¿no? La idea era cómo evitamos la discriminación, cómo se respetaban a las minorías y cómo ellas tenían derecho a tener su propia forma de desarrollo y que tenían que ser toleradas por, digamos, las sociedades mayoritarias. Y un tercer momento que tiene que ver con este desarrollo jurisprudencial a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también, sobre todo, con la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, es ya el tema de el reconocimiento de los derechos específicos y sobre todo de naturaleza colectiva. ¿Ya? Este es el momento en el que nos encontramos actualmente. La idea es, digamos, un poco romper el paradigma de mirar los derechos solamente desde una perspectiva individualista, sino que se empieza a hablar de derechos colectivos. Y señalando que la naturaleza de los derechos indígenas, sobre todo, serían de índole colectivo y que responderían a una serie de tradiciones, de historia, de culturas diferentes. Eso es lo que se ve últimamente y por lo menos hay una retórica, hay todo un discurso en el sentido de que esa es la manera como tienen que ser concebidos los derechos indígenas. Seguimos, por favor, la siguiente. Ahora bien, voy a detenerme un momento en el tema del convenio 169 de la OIT, porque como les decía al inicio, es hasta el momento la única norma jurídica vinculante de naturaleza obligatoria para los estados que la han ratificado. Pero vamos a ver también que más allá de que algunos estados todavía, o la mayoría de estados no lo ratifiquen, en aquellos lugares donde hay pueblos indígenas, el convenio 169 ha tenido una serie de impactos. ¿Por qué es importante esta norma? Esta norma es importante porque por primera vez señala criterios para definir quiénes son pueblos indígenas y tribales. Esto no se lo había planteado el convenio 107 de la OIT, la norma primigenia, digamos esto. El convenio 169 es hasta el momento la única norma donde se plantea estos criterios. Podemos discutir o no si ha sido lo mejor, si los criterios son los adecuados,
pero hasta el momento es la única norma que tiene esta característica. Y señala además que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus propias instituciones, ¿no? Y que no tienen, por lo tanto, que asumir las instituciones de las sociedades mayoritarias. También este convenio formula, digamos, esta vinculación importante que deben tener estos colectivos, estos pueblos indígenas, con sus tierras tradicionales. Y algo muy conocido, ¿no? Muy difundido, probablemente sea uno de los temas más difundidos a propósito del convenio 169, tiene que ver con el derecho a ser consultados, los pueblos indígenas, cada vez que se adoptan decisiones que les puedan afectar de modo directo. ¿Ya? Es probablemente este tema, este derecho a la consulta previa y ahora al consentimiento, es lo que más se conoce del convenio 169 de la OIT. Sin embargo, tiene otros ítems muy importantes para poder, digamos, promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y yo les decía hace un momento que más allá de que este convenio 169 solo haya sido reconocido por 22 países, ¿ya? En el caso de Latinoamérica ha tenido y tiene impacto en otros países que no lo han ratificado, pero que sin embargo, al momento de aprobar políticas públicas donde se reconoce a minorías indígenas, es tomado en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, influye también en las decisiones judiciales que se puedan adoptar. Cabe señalar que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha pronunciado en el tema de derechos de los pueblos indígenas, cita el convenio 169 de la OIT. Entonces, por ahora, viene a ser una herramienta eficaz, digamos, en la línea argumentativa para poder defender y proteger derechos de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Bueno, ahí menciono una serie de derechos y principios establecidos en el convenio 169 de la OIT. Tal vez alguna de las cosas más resaltantes de aquí tiene que ver con el, digamos, al derecho que tienen estos pueblos de decidir su propia forma de desarrollo, ¿no? Y hacer, digamos, partícipes de aquellas tomas de decisiones cuando les vaya a afectar, ¿no? Esto es algo a veces muy difícil de entender por los estados, porque de algún modo significa desafiar o cuestionar la forma tradicional como se hace gobierno, como se hace política pública, ¿no? En general, la mayoría de nuestros estados, hablando de Latinoamérica, no están acostumbrados, no están adaptados para involucrar en la toma de decisiones a los propios ciudadanos, ¿no? Y menos aún cuando se trata de pueblos indígenas, ¿no? El convenio 169, sin embargo, obliga a los estados a que se haga esta consulta y que además participen en la toma de decisiones cada vez que les vaya a afectar alguna medida, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante y que tiene que ser tomado en cuenta. La siguiente, por favor. Yo les decía hace un momento, cuando hablábamos de toda esta secuencia histórica, que en el año 2016, el 2007 se aprobó la declaración de la ONU, de Naciones Unidas, sobre pueblos indígenas. Les dije también que esta no era una norma, no es un tratado, es una declaración, pero que sin embargo, esta declaración consolida, digamos, hasta ese momento, digamos, los derechos de los pueblos indígenas y cómo, digamos, tenían que de algún modo ser promovidos desde los respectivos estados. Es muy importante que en esta declaración se habla ya del derecho a la libre determinación, ¿ya? Que si bien el convenio 169 de la OIT lo había mencionado, en ese momento
había sido con algún recelo, con alguna cautela, porque había un poco el temor de que esto pudiera ser usado para crear una suerte de decisiones en los países, ¿no? Que los pueblos indígenas quisieran como escindirse. Ese tema en los últimos años cada vez ha sido más descartado y ya con rigor se habla del derecho a la libre determinación. No tanto para, digamos, escindirse del país, sino para poder decidir sobre los asuntos que les conciernen dentro del territorio de la comunidad o pueblo indígena, ¿no? Y que eso pueda plasmarse en sus propias formas de gobierno, de institucionalidad, de su propio sistema jurídico, de sus propios valores. Esto, de algún modo, es reflejado y reconocido en la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. También esta declaración ya se refiere al tema del consentimiento de manera explícita. Cuando el convenio 169 de la OIT menciona la consulta previa y reconoce la consulta previa, el tema del consentimiento era visto como una suerte de excepción. Incluso se discutía si se podía hablar de un derecho al consentimiento. Después de la declaración, hay una íntima, se establece una conexión directa entre el derecho a la consulta previa y al consentimiento. La idea es que en determinados casos no solo basta que se haga la consulta previa, sino que los pueblos indígenas tienen el derecho a que se les pida el consentimiento de la medida estatal que pretende ser implementada. Entonces, esto ha cambiado el panorama en muchos aspectos, ya que de algún modo le da una suerte de mención especial, ¿no? Una categoría especial de respeto a lo que son las decisiones de los pueblos indígenas. También desde esta declaración se rechaza claramente todo el tema de la asimilación. O sea, miren ustedes, es la antípoda de lo que había sido el convenio 107 de la OIT. Aquí la idea es, no hay ya ningún Estado pueda promover, digamos, formas de integración o de asimilación. La idea es respetar lo que decida cada pueblo o comunidad indígena, ¿no? Entonces, se trata ya de fijar plenamente el derecho al propio desarrollo que tienen estos colectivos. La siguiente, por favor. No podría, digamos, entenderse este desarrollo normativo si no va de la mano de cómo esto en la práctica en la región ha venido funcionando. Y aquí es relevante mencionar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque de algún modo la Corte Interamericana ha podido llevar a los hechos lo que eran en ese momento declaraciones retóricas, tal vez buenas intenciones, más allá que los estados ratificaran el convenio 169 y hubieran suscrito la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, en la práctica había siempre una suerte de brecha. Bueno, han sido los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes han logrado, de algún modo, atenuar esa brecha, esa distancia. Y para ello hay una jurisprudencia muy interesante que yo les decía hace un momento, básicamente es de este siglo. Estamos hablando básicamente de los últimos 20 o un poco más de años en que ha habido este desarrollo jurisprudencial. Y es bien interesante la manera como la Corte Interamericana ingresa a tratar el tema de los pueblos indígenas, porque la Corte Interamericana básicamente es la norma matriz o la que se apoya, es básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y allí en la convención no hay ninguna mención al tema de los pueblos indígenas. Sin embargo, lo que ha ocurrido es una suerte de interpretación de
el derecho a la propiedad, que sí está señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos y que ha sido reencuadrado, digamos, a la luz de lo que debe entenderse para los pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces, es bien curioso esto porque el derecho a la propiedad, de algún modo, es uno de los efectos de los derechos símbolos, digamos, en el derecho liberal, en el derecho occidental, ¿no? Es toda una institución en el derecho, digamos, moderno, ¿no? Y sin embargo, es lo que ha permitido, digamos, darle un enfoque no de naturaleza individualista, sino de naturaleza colectiva. Y esto es, digamos, el aporte que hay desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. El artículo 21 es de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere al derecho a la propiedad, es el que, digamos, es la base de todo esto, ¿ya? Si ustedes hacen una rápida lectura de la presentación que está ahí en la pantalla, van a ver que no hay ninguna mención al tema de pueblos indígenas, ¿ya? La siguiente, por favor. ¿Ya? La idea es cómo a partir de este derecho liberal a la propiedad privada, la Corte señala cómo en aras de un bien común se necesita reencuadrar esto y dar una mirada diferente a lo que se entiende como la propiedad de las tierras de los pueblos o comunidades indígenas y cómo esto tiene que ser reenfocado. Ese es, digamos, el punto de partida para poder entender esta mirada que inicia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. La Corte considera que para redefinir este concepto de propiedad, básicamente no basta que, digamos, pensemos en el tema estrictamente material, sino que señala que los pueblos o comunidades indígenas tienen una especial relación con la tierra, más adelante denominada territorio, ¿no? Y que se caracteriza, en principio, por tener una naturaleza colectiva, donde la mirada no es solamente en términos físicos, materiales, sino cuando hablamos de los recursos naturales, estamos hablando es todo el espacio circundante que hay en torno a la Tierra. De ahí la idea de territorio, ¿no? Y cómo todo esto influye para que puedan tener el derecho a tener una vida digna, digamos, que les permita alcanzar su propio desarrollo. Entonces, no sería posible de algún modo ratificar o defender el derecho a la propiedad en el caso de los pueblos indígenas si no se toman en cuenta estos elementos. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos que no solamente es la propiedad entendida en términos materiales, en términos económicos. Hablamos de que para los pueblos indígenas la propiedad es su historia, todos sus antecedentes. Es también lo material, sí, también, porque viven de eso, pero también tiene un significado espiritual que contribuye a formar la identidad de estos pueblos. Entonces, si podemos hablar de respetar el derecho a la propiedad en el caso de los pueblos indígenas, significa considerar todos estos aspectos, porque solo así no se desnaturalizaría, digamos, el ejercicio del derecho a la propiedad para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la base, el punto de partida. La siguiente, por favor. Entonces, lo determinante para los pueblos indígenas en cuanto al derecho a la propiedad es cómo se relacionan con ellos y los distintos usos que les pueden dar, que van más allá de lo meramente económico, donde lo económico incluso puede ser hasta irrelevante.
esa visión, esa mirada que plantea la Corte en distintas sentencias, de algún modo rompe algunos esquemas, ¿no? Porque implica entonces que la única manera como se podrá respetar este derecho a la propiedad en el caso de los pueblos indígenas será tomando en consideración determinadas características, una de ellas, por ejemplo, la de ser consultados. Otra, el hecho de que su identidad cultural sea lo preponderante. Otro caso, que consigan los estados, los gobiernos, el consentimiento de los pueblos. ¿Ya? Porque solo de esa manera se puede tener esta mirada bastante integral de lo que va a ser el respeto a este derecho. La siguiente, por favor. Y por eso es que la primera sentencia relevante que hay en la Corte Interamericana sobre derecho de los pueblos indígenas señala, ¿no?, que la base fundamental de sus culturas, de su sobrevivencia, es, digamos, esa relación que tienen estos pueblos, estas comunidades con sus tierras. Y ahí radica de algún modo, digamos, el pleno respeto a sus derechos. ¿Ya? No tiene sentido, digamos, soslayar esto si el tema del respeto a la tierra y al territorio no es tomado en cuenta. La siguiente, por favor. La Corte, a partir de esta primera sentencia del año 2001, el caso Aguas Tini versus Nicaragua, de algún modo empieza a desarrollar todo digamos, una secuencia jurisprudencial que le ha permitido ir enriqueciendo y en muchos casos mejorando la protección establecida a partir del convenio 169 de la OIT. El tema, por ejemplo, del consentimiento, ¿no? El tema del consentimiento queda claramente desarrollado en una sentencia que es el caso Saramaca versus Surinam, ¿no?, que no es precisamente de un pueblo indígena, es un pueblo afrodescendiente, pero acuérdense que el convenio 169 de la OIT no es solamente para indígenas, sino también para pueblos tribales, y ahí están los afrodescendientes. Y allí se menciona, se habla del derecho al consentimiento. Más recientemente, en una sentencia del año 2012, que es el caso Sarayaku versus Ecuador, la Corte habla por primera vez del derecho a la identidad cultural. Es decir, ya no solamente toma de base el derecho a la propiedad, que había sido siempre el punto de partida para sus construcciones jurisprudenciales, sino que en el caso Sarayaku versus Ecuador, habla del derecho a la identidad cultural como derecho fundamental, ¿ya?, y de naturaleza colectiva para los pueblos indígenas. Esto es muy importante para poder entender, digamos, este desarrollo jurisprudencial, ¿no? Ahora, solo para recordar, las sentencias de la Corte Interamericana, son además, marcan un precedente que son aplicables para todos los países, más allá que no hayan sido parte en el caso. O sea, no es que solamente afectan al Estado o al país que ha estado litigando el caso. Los estándares que señala la Corte sirven como base para aplicación en los respectivos países y a los jueces locales que aplican, digamos, o ven situaciones de afectación del derecho de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de lo señalado, uno cuando se refiere al estado actual de los derechos de los pueblos indígenas, claro, uno dice, hay una importante, digamos, construcción normativa a nivel internacional que influye en las legislaciones nacionales. Hay jurisprudencia que es vinculante, que es obligatoria,
pero que sin embargo, cuando uno mira, digamos, lo que ocurre en la realidad, encuentra todavía algunas, digamos, dificultades, ¿no? Y a eso me refiero cuando acá señalo los desafíos actuales, ¿no? Todavía se habla en buena parte de nuestros países de esta brecha de implementación, ¿no? O sea, este interesante desarrollo normativo y jurisprudencial que contrasta con lo que pasa en la realidad, ¿ya? Todavía los gobiernos, los estados, son reacios muchas veces a respetar estas normas. Todavía uno encuentra situaciones de violencia y discriminación, ¿no? En los últimos años, el desarrollo de, sobre todo de industrias extractivas, ¿no? Que exploran nuestros recursos naturales, hace que haya una creciente criminalización de sobre todo defensores indígenas y ambientales que muchas veces, digamos, no reciben la suficiente protección estatal. Todavía se aprecian situaciones de discriminación y todavía no existe la debida comprensión de lo que se entiende por el derecho a la consulta previa y al consentimiento, ¿no? Todavía, más allá que en nuestros países se lleva a la práctica este mecanismo, muchas veces se le entiende como un mero trámite, ¿no? O se le asocia con una suerte de consulta popular, ¿no? Algo parecido a unas elecciones, a una suerte de un referéndum, ¿no? No se, digamos, aprovecha la verdadera naturaleza que tiene la consulta previa como un mecanismo de diálogo intercultural. Todavía uno encuentra este tipo de situaciones, ¿ya? Y esto está pendiente de ser abordado en nuestros países. Eso no quita que no haya habido avances, ya hay avances. Uno encuentra a nivel de nuestras legislaciones nacionales reconocimiento de los pueblos indígenas. En muchos de nuestros países se hace a nivel incluso del texto constitucional, ¿ya? En otros casos a nivel de legislación infraconstitucional. Hay un reconocimiento de la educación intercultural, el tema de las lenguas indígenas, ¿no? En algunos casos hay incluso una institucionalidad fuerte, ¿no? En el caso de México. El tema del acceso a la justicia, ¿no? Y el reconocimiento de sistemas plurales de justicia. Hay avances allí, pero eso no quita que se produce todavía un grado de postergación importante en nuestros países. La siguiente, por favor. Cuando en el último, no el último, el penúltimo informe, esto fue antes de la epidemia del COVID, el relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas presentó su informe, señalaba que algunos criterios o derechos sustantivos podían servir de base para medir cómo se encontraba un determinado estado, un determinado país, para saber el estado actual de los derechos de los pueblos indígenas. Y quería, por eso, compartir con ustedes esos criterios, esos derechos sustantivos, para ir un poco aquí terminando mi exposición, ¿no? Porque de algún modo, si quisiéramos poder medir, digamos, el estado actual, tenemos que tener alguna base, algún criterio. Y al respecto, ahí podemos hablar básicamente de 6 derechos sustantivos, ¿no? Del derecho a la participación y libre determinación. Esto es más que la consulta previa, ¿no? Es también el consentimiento. El tema del reconocimiento del derecho a la propiedad, ¿no? ¿Qué tanto las legislaciones de nuestros países favorecen este reconocimiento del derecho a la propiedad? ¿Cómo esto se lleva a la práctica? ¿Cómo está plasmado el derecho a la cultura y a la religión, ¿no? Que tanto se respeta? Un cuarto criterio tiene que ver cómo en la protección de los recursos naturales
son tomados en cuenta las opiniones o las voces de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, se da la paradoja que muchas veces en aras de la defensa del ambiente o de los recursos naturales no se toma en cuenta a los pueblos indígenas, muchas veces son aislados, ¿no? Y es una paradoja. Un quinto criterio tiene que ver con el derecho a la salud, ¿no? Lo cual se ha visto muy, digamos, evidenciado a propósito de la epidemia del COVID, ¿no? En muchos de nuestros países, los pueblos indígenas fueron los últimos en ser atendidos, en ser protegidos, y ahí se produjo el mayor número de mortandad. Es el caso de mi país, Perú, por ejemplo. Y por último, el último derecho sustantivo criterio tiene que ver con el derecho a decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo, ¿no? Cómo son tomados en cuenta por las legislaciones o al momento de hacer las políticas, tanto a nivel nacional, pero también a nivel local, ¿no? Entonces, estos criterios, digamos, son ya indicadores que pueden ser usados en cada país para poder medir esto está bien o no está tan bien, ¿no? Bueno, quiero quedarme aquí en todo caso con este rápido repaso de cómo está la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y en todo caso quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier, por toda esta exposición. Yo creo que ha sido un tema muy importante, a pesar de que hemos revisado y participado en algún otro seminario, conferencia y todo, pero realmente nos da nuevos elementos para seguir viendo la complejidad que tiene el tema de los derechos y de nuestros pueblos originarios, digamos, en los tratados, ¿no? Entonces creo que es muy importante todo lo que nos ha comentado y nos deja pues varias reflexiones o ideas que seguir pensando y sobre todo pensando para el caso de México también, hasta donde pues los retos que tenemos en la implementación de esos derechos. Entonces yo creo que hay mucho que dialogar y de hecho ya tenemos a nuestro primer participante, el doctor Loreto. Si gustas, Loreto, puedes tomar la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos nuevamente. También agradecerle al doctor Javier La Rosa, magíster, aquí lo tiene como magíster. Pues resulta un poco inquietante esto de los derechos y desde la perspectiva de las políticas públicas sobre los derechos colectivos y sobre este concepto del derecho que usted nos ha hecho referencia, obviamente con los antecedentes que propuso o que se fueron dando en estos acuerdos y declaraciones que fueron el sustento para ir reconociendo a los pueblos indígenas. Aquí en México, estos sustentos los estamos, al menos el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los tiene muy presentes y muy vigentes. Y quiero hacer primeramente un comentario y después una duda. Mi primer comentario es lo difícil que ha sido para mí lograr entender la diferencia entre el derecho público y el derecho común al que todo nos asiste. Por ejemplo, una constitución política, al menos de nuestro país, ¿no? Y eso me lleva a entender que estos derechos colectivos, estos derechos colectivos han sido muy poco tratados o entendidos. Nosotros estamos inmersos en un paradigma, como ya lo decía usted, por ejemplo, primero las políticas públicas eran integracionistas, ¿no? Aquí en un momento dado, en los años 70 y 80, fueron populistas esas políticas hacia los pueblos indígenas, y a partir de esa idea, el paradigma que nos cuesta entender es que definir bien, más bien tratar de conectar esta palabra, este concepto del derecho público con el derecho individual. Por ejemplo, hoy el presidente de aquí de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le precuestionaban sobre
los magistrados y los jueces, él refirió que este problema de los magistrados era un problema estructural. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque no nada más se trata de magistrados, no nada más se trata de tribunales, sino de toda una estructura, como por ejemplo los abogados, las escuelas que formaron abogados y cosas de esas. Y él hizo algo, un señalamiento muy importante que me parece que es parte vertiente de su política pública hacia los pueblos indígenas. Dice, es que en estas épocas se dio más interés al derecho privado que al derecho público, ¿sí? Como por ejemplo el derecho agrario, el derecho laboral. Entonces a mí me parece muy puntual este señalamiento que hizo el presidente, porque marca la diferencia de cómo se pueden atender esas colectividades. Y la duda es, si usted me lo permite, yo capté el punto del derecho a la no asimilación forzada de la cultura o de su cultura de los pueblos como algo que no están obligados incluso a autorreconocerse. Esa sería mi pregunta. Vamos a tomar las 3 participaciones y luego le daríamos la palabra a doctor Farid. Adelante, Humberto. Buenos días, soy Humberto, soy parte de los núcleos de investigación indígena aplicada, un convenio entre el INPI y CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Estoy aquí en una región indígena que es la región Purépecha en Michoacán, específicamente en Cherán, Michoacán. Mi duda es, en todo este reconocimiento de derechos individuales y colectivos, digamos, la ONU o la Organización Internacional del Trabajo funcionan o tienen ese espíritu, ¿no?, de reconocer. Sin embargo, el reto es como en la práctica garantizarlos, o sea, que si las mismas instituciones, la OIT, la ONU, tienen esa facultad de organismo garante, ¿no? Escuché algo sobre la Comisión Interamericana de Desarrollo, creo que tiene la sede en Washington o no sé dónde, en Estados Unidos, y específicamente estas instituciones garantes en nuestro país ha tenido pues algunas dificultades, ¿no?, para garantizar estos derechos a la consulta libre, previa e informada, por ejemplo, de algunas políticas públicas. Bueno, algunos les llaman megaproyectos extractivistas por ejemplo, lo de la construcción del Tren Maya, sesiones mineras, las represas, y bueno, no se ha garantizado esos derechos, ¿no?, a la consulta, al sujeto colectivo como tal, y bueno, y sí hay inconformidades. Entonces, ese derecho no se ha garantizado. También otro derecho que es a la consulta sobre los planes de desarrollo, ¿no?, desde el nivel local, municipal, estatal y a nivel nacional, que también entiendo que es un derecho que pues están plasmados en diferentes, digamos, instrumentos internacionales y nacionales también. Sin embargo, no se ha logrado consultar al sujeto colectivo de las comunidades, que en este caso nada más entiendo que ha llegado hasta el nivel de autoridades, ¿no?, de los representantes de las comunidades. Y bueno, no ha sido posible consultar a las asambleas, también algunas propuestas de leyes o de legislaciones que busca reconocer otros derechos colectivos de las comunidades, también no se ha logrado articular desde las consultas a las asambleas. Entonces creo que me parece que hay un reto, ¿no?, de tanto a nivel internacional, de tener o de que haya organismos garantes, ¿no?, tanto a nivel nacional también.
y esa es como mi duda, ¿no? Que existe todavía un gran reto para avanzar en, no solamente en el reconocimiento, sino en garantizar, ¿no? Esos derechos de las poblaciones o de las comunidades. Gracias. Gracias, Humberto. Ricardo, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos, muchas gracias al doctor Javier. Igual me presento, también soy integrante de los núcleos de investigación indígena aplicada de este convenio que hablaba Humberto sobre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el INPI. Y agradezco, yo estoy trabajando en el Centro Coordinador de Guelatao, en Oaxaca, un estado hacia el sur de México, seguramente lo he escuchado o quizás hasta he estado en él. Y por un lado, dos cosas. Primero, agradecer, porque creo que varias cosas de las que usted estuvo diciendo en la presentación, primero nos deja muy claro cuál es el panorama de derechos en América Latina. Y segundo, porque también me da luces sobre algo que considero que hemos estado reflexionando quizás inicialmente todavía dentro de este seminario, dentro de este NIAP, y es justamente construir propuestas epistemológicas desde las poblaciones, desde las comunidades indígenas, ¿no? Y hasta ahorita hemos encontrado como la asamblea una de esa forma, y por eso el agradecimiento de que me da luces como para ir nutriendo esa reflexión, ¿no? Y por el otro lado, la pregunta, usted aterrizaba en algo que creo que es el reto, al menos para lo que yo identifico del NIAP, fundamental, ¿no? Que es cómo cerrar la brecha de implementación a través de las políticas públicas, ¿no? Creo que ahí es donde puede ser nuestro campo de acción, o sea, señala varios instrumentos, pero sí quisiera que nos pudiera mencionar si usted conoce de experiencias de cómo a través de políticas públicas, a través de instituciones en diferentes casos de América Latina que usted pueda conocer, hay esta posibilidad de ir cerrando las brechas de implementación. Eso, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra al doctor, vamos a leer algunas preguntas y comentarios que están en el chat. Si me ayudas, Lila, por favor. Sí, la doctora Chávez pregunta, en relación a la protección de los derechos de estas comunidades, ¿cuál ha sido el actuar de la comunidad internacional o con qué perspectiva se ha procedido para buscar proteger sus derechos de autor o de propiedad intelectual? Es todo, Pati. Gracias, Lila. Bueno, ya son varios puntos y varias preguntas, entonces le dejamos nuevamente la palabra. Doctor. Bien. Si me escuchan, muy interesantes, muy importantes las preguntas porque y están muy relacionadas, ¿ya? La primera persona que intervino, que señalaba la necesidad de romper el paradigma, de cómo se entienden los derechos, ¿no? Eso más o menos lo que escuché. Y aquí hay un punto que quiero tal vez resaltar, ¿no? Porque en general yo he hecho, digamos, ustedes han podido apreciar una explicación histórica, cómo está la situación de los derechos en el ámbito internacional, ¿no? Me dicen que tengo la cámara cerrada, ¿no? ¿No me ven? Sí, lo vemos. Sí, sí listo. Sí, sí, sí. Ya, sí me están escuchando, ¿no? También. Sí. Perfecto. Sí. Les decía que esta presentación que yo he hecho tiene, digamos, y esto lo digo con todo respeto y con la mejor buena, como diríamos, como la mejor buena onda, digamos, ¿no? Pero, digamos, esta construcción normativa y jurisprudencial que se ha hecho en los últimos, ¿hola? Sí, lo escuchamos. Ah, ya, perdón, sino que no me veo, por eso pensé que no.
decía que esta construcción normativa y jurisprudencial ha sido hecha, digamos, desde los otros. O sea, no han sido los propios pueblos indígenas, a través de sus representantes, quienes han, digamos, participado en esta construcción. ¿Ya? Y eso que no es un dato menor, ¿ya? Porque en buena cuenta toda esta construcción que hay es básicamente parte de la base de, digamos, de los derechos occidentales y toda esta epistemología construida en torno a ellos. Todos los valores básicamente de naturaleza liberal, de algún modo, son la base, digamos, para poder construir, digamos, estos avances producidos en torno a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, esto tiene algunas complicaciones o limitantes, ¿ya? Y por eso es el esfuerzo, el caso de la Corte Interamericana, ¿no? Cómo la Corte Interamericana ha buscado romperse la cabeza para, a partir de un derecho claramente occidental, liberal, como es el derecho a la propiedad, cómo reformula y cómo a partir de eso se puede proteger a los pueblos indígenas. Eso tiene mérito, tiene mucho mérito, es cierto, y eso debería, digamos, servir de ejemplo, de modelo, para que otros jueces o legisladores en nuestros países hagan ese esfuerzo, que no siempre se hace. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones. Y por eso mismo se empieza en los últimos años, conforme los pueblos indígenas, sus representantes, tienen un mayor protagonismo, se empiezan a cuestionar muchas cosas. En algunos países se empieza a decir la consulta previa no es suficiente. O sea, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un caso, la consulta previa no es suficiente, porque a la larga, dicen los que señalan esto, es, ya me consultan, nos hacen la consulta, pero a la larga hacen lo que quieren con su proyecto. El proyecto va. Entonces se empieza a replantear esto. Se empieza a hablar de la necesidad de consentimiento, del derecho al consentimiento. Empieza a surgir el derecho al consentimiento. Pero incluso a veces esto no basta. Entonces se aprecia una ausencia de un diálogo, digamos, además, sobre la base de que tienen que, para hablar de diálogo en estricto, es reconocerse como iguales, ¿no? Que las partes son iguales. Y cómo esto cada vez es más necesario para poder entender, digamos, qué cosa se aprueba, qué no se aprueba, qué se hace o qué no se hace en determinada zona, en determinado territorio. Se empieza a plantear, mencionaba este tema de por qué uno tiene que autorreconocerse como sujeto, como indígena. Claro, lo dice la OIT lo dijo el año 1989 en el convenio 169 como un criterio para identificar pueblos indígenas, ¿no? El de la autopercepción. Pero ahora se empieza a decir, ¿por qué ahora tendría eso que mantenerse vigente si es que eso más bien a veces puede ser usado con fines discriminatorios? Entonces se empieza a replantear esto. Y por eso yo relacionaba esta primera pregunta con el tema de cómo vamos construyendo una nueva propuesta epistemológica, pero que sobre todo donde sean las voces de los propios interesados, en este caso de los pueblos indígenas, la que predominen, las preponderantes. ¿Ya? Y eso puede llevarnos justamente a identificar cómo poder ir cerrando esta brecha de implementación, ¿no? Estos temas que están en el discurso, que están en la norma vigente, pero que a la hora de la hora no se concreta, no se plasma. Y eso es lo que puede hacer que nuestros países, digamos, puedan tener otra manera de encauzar este tipo de situaciones que a veces devienen en conflictos. Porque de lo contrario, o sea, por lo menos
lo digo para los países del sur, ¿no? Más de Sudamérica, justamente la ausencia de estos mecanismos de diálogo hacen de que a cada rato los conflictos escalen y se tornen muchas veces violentos, se paralicen proyectos que de repente nunca debieron hacerse, pero justamente como no hubo este proceso dialógico es que se dan ese tipo de impases, ¿no? Entonces, ¿cómo cerrar la brecha de implementación? Era una de las preguntas que me decían. Tiene que ver con, básicamente, con una mirada que sea dialógica, ¿ya? Donde esté presente la voz de los pueblos indígenas y quienes le apoyen, ¿no? Frente a los representantes, digamos, estatales. Solo de esa manera, o sea no puede ser de que venga con la mejor intención un funcionario estatal, puede tener la mejor intención, pero que él señale, estos son los criterios, esto yo lo decido. Porque a la larga se les van a pasar muchas cosas, que los propios interesados, si estuvieran en constante diálogo, le podrían decir, falta esto o esto no es así. Yo creo que ese es un tema fundamental para hablar de cómo cerramos la brecha de implementación. Después, esto lo relaciono con la otra pregunta que me señalaban, cómo posicionar al sujeto colectivo, ¿no? Porque cuando hablamos de diálogo y de diálogo intercultural, estamos hablando de un proceso, de algún modo, donde yo tengo que involucrarlo no al sujeto de manera individual, sino al colectivo. Claro, y uno dice, pero ¿y allí eso cómo uno lo hace? ¿Eso demora más las cosas? Sí, eso va a demorar más las cosas, sí. Y tenemos que ser conscientes de eso. Si somos coherentes con esta defensa de los derechos de los pueblos indígenas, significa, por lo tanto, adaptarnos a sus tiempos, a sus modos, a sus formas. Es un poco, para decirlo tal vez, de repente lo estoy diciendo de manera muy simple, disculpen en todo caso, pero es un poco ponerse en el lugar del otro, y eso es una de las condiciones de la interculturalidad, ¿no? Si queremos ser coherentes con eso. Entonces, creo que eso es lo que habría que, para quienes estamos del otro lado, ese es el esfuerzo, el desafío que tenemos, que no es fácil, ¿ah? No es fácil porque no es solamente un tema de idioma. A veces se piensa de que, ya voy a aprender el idioma o voy a llevar un intérprete. No basta eso. Creo que haya habido algunos avances en algunos de nuestros países, pero creo que todavía nos falta mucho en ese sentido. Finalmente, hay una pregunta sobre que tiene que ver como cómo el tema de los derechos de autor, ¿no? Esto está mencionado en el convenio 169 de la OIT. Hay muy poco desarrollado sobre esto. Por ahí hay algunas legislaciones que han hecho algún esfuerzo. El caso de Panamá, por ejemplo, curiosamente, Panamá, a pesar de que no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, es un país donde el tema de los derechos de autor, ¿no? Sobre todo sobre una serie de bienes o productos de las comunidades y pueblos, tienen un reconocimiento muy interesante, ¿no? Eso puede servir de guía, digamos, a propósito de la pregunta que me hacían. Desconozco en otros lugares cómo está esto. Me quedo aquí, no sé si seguimos. Muchas gracias, doctor. Pues tenemos una participación más y bueno, viendo que vamos justo en el tiempo, le daría la palabra a nuestro compañero Ismael. Igual si hay alguna otra persona que quisiera comentar o hacer alguna pregunta, podemos darle todavía el tiempo. Entonces, mientras participa Ismael, pueden levantar la mano. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Antes que nada, pues lo felicito por su intervención. Agradezco estos espacios de comunicación, intercambio, diálogo. Creo que fortalecen mucho. Me llama mucho la atención, sobre todo la última intervención que tuvo usted respecto a
quiénes construyeron estos derechos, ¿sí? Y me parece algo fundamental que debemos de tener claro, porque a veces se nos va. La construcción de derechos para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, es relativamente nuevo, es decir, tiene 3 décadas. Y es importante mencionarlo porque me parece que a veces se le da mucho peso a la parte del derecho y no tanto al sujeto de derecho, en este caso a los pueblos, ¿sí? ¿Y esto en qué se materializa? Es decir, por un lado, ¿o qué implicación tiene? Por un lado, no hay que olvidar que en los países de América que tienen población indígena, sin irnos muy lejos, en los últimos, sobre todo después de la posguerra, se dio todo un proceso integracionista, ¿sí? En donde se les, el derecho a, más bien, la cuestión de la cultura, se les intentó quitar por diversos instrumentos, ¿sí? Y esto tuvo un impacto en los pueblos. Y este impacto en los pueblos, de repente es difícil quitarlo. De repente hay inercias en donde los mismos integrantes de los pueblos, pues, no les resulta complicado verse en otra situación. Entonces, me parece que es fundamental que uno de los desafíos de los cuales yo agregaría a los desafíos que usted puso es el fortalecimiento del sujeto de derecho, porque en la medida que el sujeto de derecho se vea fortalecido, la exigencia de derechos va a ser de manera más contundente. En un país como México, en donde sí, obviamente ha habido una avanzada progresiva en cuanto a los derechos, pues lo que se ha demostrado empíricamente es de que estos derechos o la exigencia de esos derechos ha sido a través de procesos judiciales, en donde sí se utilizan como un instrumento, pero únicamente de algunas poblaciones en momentos coyunturales, en donde se utiliza el derecho para exigirlos y para a través de procesos específicos, movimientos sociales, los hacen valer. Pero en un país, insisto, como México, en donde hay miles de comunidades indígenas, me parece que sí es necesario un fortalecimiento justo de este sujeto, porque el derecho por sí mismo, pues me parece que es insuficiente. Es cuanto. Muchas gracias. Tenemos una participación más. Adelante, Mirna. Gracias, buenos días. Yo soy Mirna Cruz. Estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí en el INPI. Y bueno, antes que nada, gracias por la presentación. En la primera presentación de este seminario se nos mostró el marco nacional, digamos, con una perspectiva histórica también, sobre la relación del Estado con los pueblos indígenas. A mí me llama la atención el paralelismo, digamos, que hay, ¿no? En cuanto a cómo se pasó de un proceso integrador a un proceso que ahorita busca esos diálogos interculturales. Entonces, de entrada, a mí me parece muy significativo que este seminario se esté dando dentro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que para quienes conocemos la historia, ha sido pues una institución de Estado que ha tenido relevancia, digamos, en estas políticas que se han implementado para los pueblos indígenas. Entonces, tomando en cuenta lo que planteaba que para cerrar, digamos, esta brecha de implementación, es decir, pasar de la ley o del marco jurídico
a lo que es la práctica, lo que se necesitan son esos diálogos interculturales donde la voz de la población indígena sea más, esté más presente, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué papel tendría que jugar en este sentido las instituciones de Estado, ¿no? Para conseguir ese paso, digamos. Me parece obvio que, de hecho, este seminario que está buscando política pública participativa, donde haya la participación de población indígena junto con otras voces, ya es un paso adelante. Gracias. No, gracias a ustedes. Adelante, doctor. Sí. La última intervención de Mirna Cruz me hacía recordar algo muy interesante que desarrollado en México, ¿no? En México, el primer congreso latinoamericano de indigenistas se hace en México, en 1940. Creo que el lugar se llama Pátzcuaro, o Pátzcuaro, no sé si estoy pronunciando bien. Y es bien interesante porque en ese momento, como bien se señala, la idea era, o sea, el indigenismo, los indigenistas, en buena cuenta, eran conscientes, estaban muy preocupados del grado de, digamos, de desprotección en que se encontraban en ese entonces los colectivos, los pueblos indígenas, y la mirada de ellos era una mirada más paternalista, más tuitiva, y la idea era cómo ellos influían en las legislaciones de nuestros países. Pero todavía en ese momento se hablaba mucho del mestizaje, ¿no? El objetivo era el mestizaje, ¿ya? Y la idea era, cómo hacíamos en nuestros países mestizos. Ese era el norte, de algún modo, ¿no? En los últimos años, todas estas miradas se han ido replanteando. Y tiene mucho que ver con el fortalecimiento del sujeto, como decía Ismael, del sujeto indígena. Ya cada vez su mayor presencia ha permitido justamente replantear estas miradas, ¿no? Y cómo, digamos, debe dejarse, digamos, cuando se habla de autodeterminación, es dejar que los pueblos, las comunidades decidan, ¿no? Pero que decidan, digamos, libremente, ¿no? Que no decidan presionados. Y allí juega mucho el papel de una serie de instituciones estatales y cómo pueden ayudar en eso. Porque lo que se puede hacer es ayudar, no es que las instituciones estatales vayamos a decidir por los pueblos, ¿no? Yo vengo de trabajar en el Perú. En el Perú no existe un equivalente al INPI, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En el Perú lo que tenemos es, hay un viceministerio en el Perú, lo que serían las secretarías para ustedes, en el Perú son los ministerios, y el ministerio, hay un viceministerio de interculturalidad, así se llama. Y una de las cosas que no funcionaban ahí es que cuando se planteaban el papel que tenía que jugarse en su relación con los pueblos indígenas, a veces se pensaba de que esto significaba básicamente manejar las lenguas originarias de los pueblos indígenas, o en todo caso tener traductores e intérpretes. ¿Ya? Y que eso era suficiente. Creo que en esto el papel que tienen que jugar nuestras instituciones es más que eso, pues, ¿no? No es solamente saber el idioma local, no es solamente hablarles en su idioma, ¿no? Esto va más allá de eso. O sea, ¿cómo incorporo un enfoque intercultural en las políticas de Estado? Pero la única manera de poder incorporándola es
escuchando las voces de los propios interesados. O sea, si se va a aplicar una política de salud, de vacunación, por ejemplo, yo creo que es voy a usar un ejemplo muy sencillo, tal vez muy simple, disculpen en todo caso, pero si vamos a hacer una política de vacunación en determinado lugar, una manera de poder, de algún modo, querer darle un enfoque intercultural es primero escuchando y dialogando con los representantes de ese pueblo, de esa comunidad indígena, digamos, cómo es que tiene que hacerse esto, o para qué tiene que hacerse esto. Y si están de acuerdo. Uno no puede forzar eso, salvo una situación de emergencia, ¿no? De extrema necesidad, uno tiene que tomarse el tiempo para eso. Obviamente en el idioma de ellos, ¿no? Y aplicar el enfoque intercultural en las entidades estatales, en las instituciones estatales, es central. De lo contrario, lo que estamos haciendo es reproduciendo enfoques paternalistas, ¿no? Enfoques, de algún modo, incluso integracionistas, ¿no? Por más buena intención que se pueda tener. Yo no digo que las personas que hacen esto a veces tienen buenas intenciones, pero no miden esto, no se percatan eso, y en países como los nuestros yo creo que eso es central, ¿no? Si no se hace un ingreso de la política pública con un enfoque intercultural, digamos, eso no tiene forma de tener éxito. Y va a reproducir el esquema anterior a toda esta ola de protección en derecho a los pueblos indígenas. Creo que eso tenemos que evitarlo, ¿no? Y creo que eso nos plantea replantearnos, pues, los paradigmas, ¿no? Sí, es un poco cuestionarnos la manera como cada uno de nosotros en nuestras respectivas disciplinas entendemos, de algún modo, el conocimiento, ¿no? Es replantearnos eso. No es fácil, eso no es nada fácil, ¿no? Y es poco a poco, ¿no? Y creo que en buena hora, si eso se empieza a hacer desde las entidades como INPI y otras que puedan haber, ¿no? Yo creo que por ahí hay que partir, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Javier, por sus palabras, conocimientos y bueno, también a los compañeros del Núcleo de Investigación Indígena Aplicada, porque pues bueno, justamente buscamos este espacio de diálogo para seguir reflexionando sobre nuestras actividades cotidianas y sobre todo pues también que están como postdoctorantes, que están trabajando con las comunidades, con nuestras comunidades en las distintas regiones del país, pues como en la medida de lo posible, conociendo toda esta situación y esta necesidad o urgencia histórica de dialogar con nuestros pueblos, pues es lo que se intenta pues impulsar siempre, bueno, a partir de la creación del instituto, con esta nueva ley, con este enfoque de derechos colectivos. Entonces, entendemos que pues es todo un reto, ¿no? Porque hay también situaciones externas a las voluntades de uno como sujeto, como investigador o como funcionario público, para que se pueda dar como todo el contexto para poder hacer realidad todo esto que estamos diciendo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, pues ese es el reto, esa es la apuesta y de eso se trata pues toda esta reflexión y actividades que vamos a seguir desarrollando en nuestro seminario. Pues nada más que agradecerle, doctor Javier, por su tiempo y pues a nombre también del doctor Juan Carlos, agradecemos mucho su participación. Ya estamos en el límite del tiempo, entonces con esto iríamos cerrando, esperando que en alguna otra ocasión nos pueda acompañar en estas actividades del instituto y en breve pues también le haremos llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias. Pati, Gracias a ustedes. ¿podemos tomar una foto? Sí, entonces les pediría a los demás compañeros que nos están acompañando que enciendan sus cámaras para tomarnos la foto.
Si bien. Nos Muy bien. avisa si queda libre. Sí. Sonrían. Julio, eso. Listo. Muchísimas Gracias. gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Disculpen, para la siguiente reunión hay otro enlace, ¿verdad? Así es. Nos vemos en 10 minutos.